Y esto no sé, ¿qué melodía, Julián, ya que me metiste en error? La que usted quiera. Buenas tardes, somos estudiantes de Administración de Empresa, mi compañera Zuli, Kedis y nuestra persona invitada, que el señor Hernán, que amablemente accedió a darnos esta entrevista. Desde la Cátedra de Comportamiento Humano y Organizacional se nos hizo la propuesta de entrevistar a una persona que tuviese algún tipo de discapacidad, con el fin de abordar el tema de la discriminación. Empezamos por saber lo básico. ¿Usted qué edad tiene? Tengo 56 años. 56 años. Su discapacidad, por llamarlo de alguna manera, es de nacimiento. Sí, de nacimiento. Entonces, nos gustaría que usted nos cuente cómo aprendió a hacer todo, o sea, porque, si es difícil a veces para uno, cómo aprendió a hacer todas sus cosas, desde que usted recuerde. A ver, yo nací con una limitación visual parcial, sí, pero a los 9 años tuve un accidente en el colegio y perdí la vista que tenía con algo de visión. Parcial era que veía sí, muy poquito. Sí, muy poquitico. Pero distinguía colores. Sí, me fastidiaba mucho la luz del día y eso. Sí. Bueno, nací en un hogar pues muy falto de recursos. Sí. Entonces eso, yo pienso que eso me imprimió en la vida mía que había que luchar y que no nos podíamos dejar excluir del sistema. Sí. Porque teníamos una discapacidad, es verdad, hay cosas que se ponen difíciles, que son difíciles, sí, claro. Pero la idea era no dejarnos excluir, ¿cierto? Sí. Entonces fuimos a raíz de una familia no demasiado protectora, porque en el tema de la discapacidad se manejan los dos extremos por la poca información que pueden tener los padres de familia. Sí. O el aislamiento completo o la sobreprotección, son dos extremos que no contribuyen a que una persona que nazca en una familia, en el seno de un hogar, se desarrolle y pueda pues vivir más o menos normal. Sí. Dentro de su limitación, ¿cierto? Sí, y en su caso, perdón que lo interrumpa, ¿cómo fue? O sea, ¿los sobreprotegieron al extremo como usted dice? ¿O no. Fue mucho, o fue en un término medio lo que le sirvió? No, guardaron como el equilibrio, sí. de no el abandono completo ni la sobreprotección, o sea, una persona igual a todos los integrantes de la familia, sí. ¿Cierto? Que se consultaba, que se le hacían recomendaciones y eso. Pero además, entonces eso va influyendo en el relacionamiento de la persona, así tenga una discapacidad, que sabe que si se aísla, entonces se está excluyendo, ¿cierto? Claro. Entonces se fueron dando muchas cosas, por ejemplo, muy peladito, tocó pues salir como a buscar la comida, ¿cierto? Sí. Para ayudar a la familia. ¿Usted asistió a la escuela normalmente desde la...? Asistí a la escuela normal, pero cuando estaba en tercero de escuela, la discapacidad visual se estaba profundizando mucho, entonces me matricularon en una escuela para invidentes y ahí hice los otros años. Ya después seguí la secundaria en otra escuela normal, sí. Pero ya conocía, por ejemplo, el braille,
y que los exámenes se podían hacer de forma oral en ese tiempo. Ahorita hay mucha tecnología que nos permite hacer los exámenes escritos ¿cierto? Como el JOS y eso, que nos permite acceso al computador y eso. Entonces se han facilitado como las cosas. Sí. Pero dentro del tema de la discapacidad y de la situación o de la condición, sí, es que la gente del común, sí, tiene muchos prejuicios, claro, o muchos imaginarios de que la persona, porque está en una condición, no puede desarrollar ciertas actividades, sí, porque no estamos permanentemente pues como interactuando con esas personas, entonces para nosotros es un mundo desconocido. Sí. Pero eso no es verdad, o sea, las barreras están en el entorno social que hemos hecho, ¿cierto? Un ejemplo, una persona que se desplaza en silla de ruedas, si no hay una rampa de acceso, no es posible que ella pueda ingresar a X o Y oficina, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿dónde está la barrera? En el entorno. Sí, claro. Si esa barrera existe, si esa rampa existe, esa persona podría acceder normalmente a esa oficina, ¿cierto? Claro. Entonces son cuestiones que hemos venido construyendo sobre todo en esta parte de lo físico y eso, barreras porque no pensamos en las personas que tienen otros como una forma de discriminación, pero digamos que no malintencionada, sino porque uno se preocupa más, o sea, porque la mayoría pueden hacerlo. Lo podríamos decir que el mundo es construido, entre comillas, para personas normales. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahorita dentro de la política pública de Colombia y de muchos países se ha venido trabajando ese aspecto, que las barreras son actitudinales y actitudinales en el sentido de que como la familia tiene poca información de lo que es tener una discapacidad, de lo que es estar con una persona en condición de discapacidad en su casa, los médicos lo que le dicen a la familia es una información muy básica y muy horrorosa, que es: hay que mantenerlo limpio y darle comida. O sea, él no es una persona para el mundo, para la gente, para la sociedad, no es una persona, es un marranito que hay que mantenerlo con comida y bien aseado, para porque no va a producir nada, no va a generar nada, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque son los imaginarios que tiene el ser humano de esta persona que por su condición no le permite realizar ninguna actividad. Sí. Entonces, en ese cambio estamos tratando de que esas políticas públicas se pongan en marcha. Eso ha sido muy difícil, de que la sociedad nos entienda como personas que somos, porque somos seres humanos, claro, que sentimos igual a los demás, pensamos igual a los demás, nos gusta la cervecita también igual a los demás, o bailar o rumbear, lo que sea. Lo único que tenemos es una discapacidad, pero la gente eso lo confunde con otra cosa. Por ejemplo, otro estereotipo ya de los imaginarios. La gente, como uno no ve, lo ve por ahí tomándose una cerveza. Para eso sí no es ciego, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces es como la tristeza de la ignorancia, de la poca información que puede tener el ser humano, sí, respecto a otra condición que pueden tener otras personas que cohabitan con ellos. Bueno, señor Hernán, usted nos hablaba de un ejemplo de una persona en silla de ruedas. Nos gustaría saber en qué espacios o en qué lugares usted, como persona invidente, se ha sentido discriminado. Por lo menos incómodo, que se le dificulte. Porque usted aquí en su casa se desenvuelve fácilmente porque la conoce. Pero en un espacio donde usted tenga como una dificultad. A ver, sí pueden haber muchos espacios. Por ejemplo, a veces
va usted caminando por una acera, Sí. ¿cierto? Sí. Y como las motos valen ya más que las personas, Sí. está la moto atravesada en la acera, Sí. entonces usted tiene que bajarse Ah, para sí. la calle a exponer su vida. Es muy común acá. Es muy común aquí. Y por lo que aquí no hay casi andenes. No, y donde los hay, los copan con las motos, las porque el motos. dueño de su moto cuida su moto. Sí. No le interesa el que vaya pasando, Sí. que tiene que bajarse para la calle. La moto vale más que la vida de otra persona. Sí. ¿Y alguna vez usted se ha sentido, o sea, que se haya sentido discriminado por su condición? En un lugar donde usted se haya sentido Discriminado por mi condición, no tanto, que pero usted sí. diga, no, aquí no me gustaría volver. Al punto, pues, No, me no, gustaría no, volver. no, nunca. Pero me hace poner muy triste a veces cuando uno oye que la ignorancia de la gente es muy grande. Porque, Sí. por ejemplo, en mi caso, yo soy ciego total, Sí, ¿cierto? Pero yo a través de la vida he tratado de andar y de vivir más o menos una vida normal, ¿cierto? sí, Entonces voy con mi bastón, y uno escucha a la gente. sí. Me perdonan pues como la expresión. El bastón solo lo utiliza Cuando- fuera de la casa. sí, fuera de Dentro la de la casa nunca necesitó No, el bastón. ¿para qué? Ni cuando la casa era nueva, o sea, cuando Sí, usted cuando llegó. era nueva, sí, claro. Sí, claro, bueno. Lógico. Entonces, va uno caminando y escucha a las personas, ahí va ese man haciéndose el ciego. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Sí. Yo no, o sea, eso es triste de entender y eso está dentro de los prejuicios de la gente o de los estereotipos o los imaginarios de la gente que hablamos que es una barrera, ¿cierto? ¿Eso para qué? ¿Para qué yo querría hacer eso? Ah, sí, claro. Otra cosa que nos gustaría saber es por qué usted no tiene un lazarillo. ¿Piensa perro. Sí, señor. Bueno, yo tengo conocimiento que hay personas que se movilizan con un perro, pero a ese perro hay que hacerle ciertas castraciones y cierto adiestramiento para que esté pendiente de su amo, ¿cierto? Entonces yo en eso he sido muy respetuoso. Yo, si desde temprana edad o desde mi juventud aprendí a utilizar mi bastón, me parece que utilizar un animalito y casi que castrarlo para mí no es como de mi aprobación, ¿cierto? Respeto mucho compañeros que tienen muchos perros que lo solicitan al gobierno y eso, pero no es como de mi agrado, Ok. por respeto a los animales y otras cosas. ¿Usted considera que existe alguna ventaja o hay algo que a usted le agrade de no poder ver? Pues volviéndonos un poco como gnósticos o religiosos, pues hablar de que no mira uno a la gente muchas veces a las sardinas con cierto morbo, ¿cierto? Pero no. Físicamente, o sea, lo físico para mí pasa a un plano pasa a un plano muy secundario, sí. Más bien es la interacción cercana con la gente a través del diálogo, ¿cierto? Pero no, lo físico no. Es más, pienso que a veces la visión física te enseña más a discriminar. Sí. ¿Con quién andas? ¿Con quién hablas? Una pregunta, pues, acá curiosa. ¿Cuál es la ventaja de uno no poder ver? Debe tener una ventaja, ¿cierto? Todo tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que desarrolla la memoria. Sí. Sí. Y el oído. Nosotros, cuando vimos eso, pues buscamos respuestas de personas que no veían. Y muchas personas decían que no poder ver ciertas cosas que son feas en el mundo. ¿A usted le parece que es una ventaja así? Pues no sé qué llamaríamos feo en el mundo, puesto que todo es natural. Sí. ¿Qué diríamos feo? Por ejemplo, la agresión de los seres humanos, Eso. que ahora se están agrediendo tanto, que no se respeta. Sí. Pero es por eso, porque todo lo hemos vuelto primario.
que entra por aquí y no se condensa por el cerebro, solamente está aquí en la visión, ¿cierto? Sí. Entonces no se condensa con el cerebro, vos no, muchas veces se actúa es como irracionalmente, ¿cierto? Porque no hay una meditación sobre lo que acabaste de ver. Es más, muchas veces miramos y no vemos, una cosa es mirar, pues Sí. no sería el apropiado para hablar de eso, pero muchas veces miramos y no percibimos más allá de una mirada, ¿cierto? Bueno, No más. usted nos contaba acerca de su formación académica, que fue en una escuela para invidentes. Los primeros años escolares fue para personas invidentes, pero la secundaria, o sea, de sexto para arriba hasta hacer bachiller, fue en una escuela normal. Yo trabajaba ¿Aquí en Caucasia? No, en Medellín. Ah. Yo trabajaba en una empresa en el día, manejaba una máquina de remaches en una textilera, y en las noches estudiaba en el Delfín Acevedo Restrepo, que quedaba en el centro, ¿cierto? ¿Y cuál era su desempeño en la empresa? Era operario, Sí. operario de máquina. ¿Nunca tuvo dificultad con eso? No. No, se acostumbró a hacerlo. Sí, es ¿Y que... en los otros trabajos que ha realizado tiene alguna dificultad? Sí, sí, siempre, vos sabes que uno siempre va a encontrar Claro. una dificultad, pero la necesidad del trabajo te hace encontrar... Pero en el tema de la contratación, o sea, de que usted diga que... No, en el tema de la contratación, Que tenga pues desventajas yo no frente me... Vea, desventajas sí tiene, porque, Claro. por lo que le digo, la concepción de que la persona tiene una discapacidad, cualquiera Sí. que sea ella, hace que la gente piense que no puede desarrollar ninguna actividad. Sí, Y eso es grave. claro. Eso es grave porque eso no está comprobado. Además, no somos tantas las personas que hemos podido acceder a un empleo, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, de experiencia propia, yo trabajé en Caribú, en una filial de Caribú, y manejaba una máquina que pegaba los taches de los jeans sí. o los botones, ¿cierto? Yo tenía que cambiar unos daditos, entonces ya me quedaba para pegar esos taches o esos botones, ¿cierto? Trabajé en Pancoro también como empacador de pan, y también lo hice pues más o menos. Ahorita el aspecto laboral se ha hecho pues como muy difícil, pero en la Fundación Oleoductos de Colombia a veces hago unas vacaciones de la persona que es el mensajero de... Su profesión de la como tal, empresa. ¿cuál es? O sea, ¿tuvo alguna profesión? No, yo en sí no quise estudiar ningún pregrado, No. porque ¿qué me parece? Y ahora no le gustaría hacerlo ahora, ya después. No, ¿sabes qué? Me parece que es que cualquier pregrado te sesgaría a pensar desde esa óptica. Ah, sí. Desde esa óptica. Entonces, como siempre pensé liderar y liderar cosas, y por ejemplo, siempre, después de esas primeras experiencias como obrero, pensé fue liderar como el sostenimiento desde la independencia. Siempre ser Sí. independiente. ¿Y ahorita Sie- mismo qué hace? ¿A qué se Siempre dedica? ahorita mismo voy a empezar un turno mañana en la Fundación Oleoductos de Colombia, que me dieron un contrato por 15 días de mensajero. Sí. Mientras el mensajero hace sus vacaciones, yo voy a estar ahí. Pero también soy músico, desarrollo muchas actividades. Sí. Brindo, por ejemplo, asesoría. En el municipio hemos tratado de promover mucho el tema de la discapacidad a través de la Fundación de Personas con Discapacidad. Sí. Y lo que En pasa las es que eso- fundaciones en las que usted está, o sea, participe por su condición o porque usted dicta los talleres y eso. por mi condición y porque todos hemos asumido esa responsabilidad Sí. de comunicar a las mismas personas que tienen una discapacidad y a otras personas para que se aminoren o se acaben esos imaginarios o estereotipos que Sí. tenemos porque decimos que esa discriminación de la que hablábamos ahora es involuntaria, Sí. pero muchas veces se hace muy constante. Entonces a la persona en condición de discapacidad eso se le va metiendo y él se va autoexcluyendo. Claro. Ah, bueno, o sea,
Por ahora, nos gustaría conocer mucho más de usted, pero por ahora, pues por razones de tiempo y eso, y porque el Señor lo están esperando, es todo por el momento. Entonces, estamos muy agradecidos que haya compartido su experiencia con nosotros. Y sí era lo que necesitaba. Sí, o sea, nosotros necesitábamos conversar con usted, conocer cómo veía usted la vida, o sea, cómo era su punto de vista de las cosas, y pues sin preguntarle nos dio muchísima información más de la que necesitábamos. Yo quiero, Estamos antes muy de agradecidos. finalizar, que nos cuente un poquito acerca de, pues, de la vida cotidiana, lo que es cocinar, arreglarse. Del día a día. Ah, sí, una vida prácticamente normal. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, a veces pues hago el aseo, barro, trapeo. Ahorita encontraron un poquito desordenado porque se me partió No. la idea. Y lo que nos es- comentó ahorita, usted sabe a qué distancia está una persona, es cuando lo escucha, ¿cierto? Claro, Sí. sí, cuando lo escuchan. Listo. Cotidianamente pues uno hace su arrocito, sus frijoles, sus Sí. lentejas, lo que le provoque. Lo que pasa es que tiene que vencer la barrera del miedo y Sí, no, uno no y quiere cosas, más, por ¿verdad? ejemplo, la gente le dice a uno, es que, ay, ¿usted cómo va a prender un fogón de gas? Pues, como usted lo prende. Sí. Sí, ok. La idea es que hay que buscar es la forma. Sí. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias al señor Hernán por contribuir a este trabajo, por contar con su colaboración para este trabajo que, aparte de ser una nota académica, es muy importante realizar una labor, como él lo decía, para sensibilizar un poco más acerca de cómo nosotros creamos barreras para las personas que tienen una discapacidad física o una condición física, que nosotros creemos que no pueden realizar una labor como todos, sino que creemos que son personas que hay que excluirlos de la sociedad y tratarlos como personas distintas a lo que nosotros podemos hacer.